en este caso desde Vigo, iVigo Business Space, y desde Portugal, desde Oporto Strong Step. Muchísimas gracias a nuestros partners, a nuestros parceiros, Pedro Castro Enríquez y todo ese equipo, por brindarnos esta posibilidad de colaborar en estos webinars entre ambos países. Y vamos a iniciarlo ya, vamos a empezar haciendo continuando esta serie que empezamos el mes pasado con otro webinar sobre ciberseguridad. Y ahora nuestra intención es continuar mensualmente, si es posible, con temas de interés tecnológico, sobre tecnologías, empresa y las aplicaciones, casos prácticos, casos de éxito, buenas prácticas acerca de cómo se implantan en las diferentes empresas, con especialistas de ambos países que nos irán comentando sus experiencias y casos reales en cada momento, ¿vale? Sobre el tema que se trata. En este caso vamos a tratar Internet of Things, IoT, y cómo el potencial, si conocemos entre todos el potencial del IoT para vuestras empresas. En este caso entendemos que los que estáis ahora asistiendo tendréis interés en conocer, si ya lo estáis haciendo o si estáis a punto de hacerlo, de cómo estas tecnologías se pueden implantar en vuestras empresas y conocer casos reales de otros que lo están haciendo con éxito o con problemas que vamos a tratar también aquí de aclarar. ¿De acuerdo? Por favor, Pedro Castro Enríquez, adelante, cuéntanos. Muito bem. Muito obrigado, Ramon. Boa tarde. Pela apresentação. Portanto, relativamente à Strong Step, portanto, somos uma empresa de melhoria de processos que trabalha também na parte da formação, certificação, auditoria e na vigilância das boas práticas internacionais. Já falamos então no nosso ecossistema, agora estamos também a trabalhar com Espanha e com alguns parceiros espanhóis, como temos aqui a presença, e estamos a expandir a nossa base também de clientes, que é muito empresas de tecnologia, área financeira também, IoT, fintech, entre outros. Portanto, acima de tudo, empresas europeias, norte-americanas, e também trabalhamos com alguns países e algumas empresas tecnológicas. Muito bem, então vou agora passar a Ramon, a palavra. Obrigado. Vamos a ver si esto ahora funciona bien. Sí. Vale, deberíamos estar viendo ahora nuestra web. Obrigado, muchas gracias, Pedro. Como estábamos comentando, nosotros desde iVigo somos un espacio, nos consideramos un espacio de negocios en los que hemos incorporado varias áreas de negocio, entre las que está espacio de trabajo, llamamos un crowdworking, ¿no? Algo más que un coworking, un espacio colaborativo donde albergamos diferentes tipos de empresas, sobre todo empresas emergentes, ayudamos, las incubamos, las aceleramos, ayudamos a desarrollar sus modelos de negocio. Tenemos en total un espacio de más de 1000 metros cuadrados aquí en Vigo, al centro de Vigo, y lo incorporamos también con aulas tecnológicas, es decir, un espacio con salas de reuniones, una especie de pequeño campus que nos estamos buscando alianzas, especialmente nacionales e internacionales, con otros lugares donde poder desarrollar nuestras actividades, especialmente en el campo de la tecnología y el futuro, las power skills, las habilidades del futuro. Realizamos eventos nacionales, internacionales, este mismo que estamos ahora, estamos desarrollando programas de emprendimiento en otros puntos de Galicia, en otros puntos a nivel nacional, y también desarrollamos actividades a nivel internacional, tenemos varios convenios y estamos abiertos también a otros convenios con otras empresas e instituciones. Recientemente hemos participado en varios congresos a nivel mundial y planteamos nuestros modelos colaborativos para incorporar y crear comunidad, crear actividades, proyectos, estamos en varios proyectos europeos también, H2020, desarrollando habilidades, desarrollando tecnologías, ayudando a buscar financiación para el desarrollo de proyectos
y creando especialmente comunidades. Tenemos aquí en la página web, pues usamos como tarjeta de presentación pues algunos de los convenios, de las actividades muy relacionadas con la tecnología, con la seguridad y con espacios nuevos de creatividad y de teletrabajo incluso en este caso, ¿no? Tenemos una comunidad amplia, creciente, tenemos acuerdos con varias universidades, especialmente con la Universidad de Vigo y con otras a nivel también internacional. Estamos en el centro y a vuestra disposición. Ahora vuelvo a dar paso a los ponentes y en este caso vamos a ir al grano. Ahora vamos a presentar a Pedro Pinto, que nos va a comenzar, primero a Pedro Pinto y luego a Antonino Comesaña, que son los ponentes y los que realmente van a entrar en materia. Adelante. Una puntualización, si hay preguntas, agradecemos que las hagáis a través del chat, ¿vale? Y nosotros iremos dando paso después a las preguntas, una vez que cada ponente nos dé paso, haga su presentación y haremos los turnos de preguntas, ¿ok? Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite à Strong Step e à iVigo. Para mim é um prazer enorme estar aqui convosco e partilhar um bocadinho a experiência e os desafios que a Shredder encontra neste ecossistema de soluções para o IoT, ou utilizando o IoT, e especialmente para Smart Cities. Eu vou começar com um pequeno vídeo que vai basicamente dar o pontapé de saída para depois a apresentação que vou fazer. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question: what will you do with it? E é mesmo isso. Hoje, todos nós, apesar de vivermos no mundo em pandemia, somos sortudos porque temos este grande poder e esta tanta tecnologia à nossa disposição, que de facto temos que nos perguntar todos os dias o que é que vamos fazer com ela, porque com grandes poderes há sempre grandes responsabilidades. E nós na Shredder temos este foco de esta tecnologia tem que nos ajudar a criar sistemas de qualidade, simples e abertos para as nossas cidades. Tem que nos ajudar a criar um ecossistema de parceiros. A Shredder não vive sozinha e não quer criar soluções sozinha para as cidades e para os nossos clientes. Mas mais do que tudo, queremos impactar de uma maneira positiva o dia-a-dia de bilhões de pessoas nas cidades. E este é o nosso foco e quase, se quiserem, eu quase que podia acabar aqui a apresentação, porque tudo o que é IoT é um bocadinho isto, é sistemas abertos, interoperáveis, de parceiros juntos a criar soluções. E nós estamos efetivamente a usar a Internet of Things para criar soluções que vão bem mais além da luz. A Shredder é uma empresa líder mundial na iluminação pública, mas de facto eu, com a minha responsabilidade de gerir e de criar novos produtos na área de sistemas inteligentes, temos esta missão de ir além da luz e trazer também a luz mais para cá e impactar de facto a vida das pessoas. Rapidamente, a Shredder tem 114 anos, é uma empresa que está em todo o mundo, mais de 70 países, e apesar de ser uma empresa familiar,
tem sempre sabido crescer também via aquisições e criação de grupos de desenvolvimento e de centros de competências que de facto ajudam a Shredder a dar o passo à frente. Em 2019 foi aberta a Shredder Hyperion em Portugal. É um centro de excelência para os Smart Systems, onde eu estou a trabalhar e com a responsabilidade de gerir a equipa de desenvolvimento e todo o grupo de produtos. E de facto é interessante porque desde Portugal para o mundo estamos a criar soluções que estão desde a Austrália até os Estados Unidos, a América do Sul, toda a Europa, a África também. E, portanto, conseguimos tocar a vida das pessoas com soluções da IoT por todo o mundo. E estamos com uma estratégia muito, muito simples, que é respeitar as cidades, ver sempre de uma maneira umbrella, portanto, tocar mais do que uma solução e pensar de maneira a que todas as soluções que fazemos possam ser interoperáveis. E isto, ligado ao IoT, e já vos vou falar um bocadinho, é particularmente relevante que quando se faz uma solução de IoT fechada numa só empresa, com uma só tecnologia, estamos no fim do dia a limitar o crescimento, a limitar até a capacidade de inovação e de facto quem tem esta visão mais fechada no desenvolvimento de soluções de IoT, do meu ponto de vista, está a tomar a decisão errada. Na Shredder, portanto, 114 anos, mais de 60 países, temos hoje mais de 350 mil luminárias, portanto, pontos de luz na cidade conectados, portanto, inteligentes, e temos, diria, mais de 1 bilhão de pontos de luz por todo o mundo. Portanto, de certeza que já estiveram na rua com luz Shredder a iluminar-vos o caminho e a garantir-vos segurança para ir para casa ou para fazer as vossas viagens. Mas conforme eu vos disse, este nosso sistema que estamos a criar, este nosso sistema que é uma plataforma IoT, criamos-lo de raiz aberto e interoperável. Isto é, aberto porque pode acrescentar novas peças, novos parceiros, novos hardwares, mas interoperável também porque podemos usar parte do sistema ou todo o sistema que é disponibilizado pela Shredder. Portanto, não fechamos as cidades nas nossas tecnologias. E o interessante é que quando olhamos para trás, já desde há 114 anos que estamos a criar este backbone para uma cidade smart, porque estamos a fazer 2 ou 3 coisas que são muito relevantes das soluções da IoT. A primeira é que precisamos de energia ou de alimentação. Qualquer sistema de Smart City ou de sensores num sistema da IoT precisa de alimentação, precisa de energia para funcionar. Mas também precisa de conectividade, porque depois os dados têm que ser de alguma maneira enviados ou agregados ou diretos para a cloud para podermos então gerir, monitorizar e controlar. E claro, a capacidade de acrescentar sensores a este sistema. E portanto, se pensarem numa rede de iluminação pública, tem obviamente energia, está distribuída por toda a cidade e tem com os nossos sistemas conectividade. Portanto, cada ponto de luz nas cidades, agora ainda só temos 5% a nível mundial conectados, mas cada vez mais, cada ponto de luz numa cidade vai estar conectado à cloud. Portanto, vai ser capaz de comunicar e de enviar informação. Informação sobre a própria luminária, mas também outra informação de outros sensores que possam estar conectados. E aqui é esta magia deste backbone que eu diria mais nenhum outro parceiro consegue ter, ok? E com esta capacidade nós distribuímos ou preparamos para as nossas cidades, os nossos clientes, a capacidade de efetivamente montar ou criar uma Smart City. E uma Smart City, conforme eu vos disse, não é só controlar a energia, não é só a parte da energia, mas pode ter muitas outras soluções, quer seja segurança. A segurança é obviamente cada vez mais algo muito importante nas cidades, mas mobilidade, melhores soluções de healthcare, uma sociedade e uma comunidade mais conectada e mais colaborativa também através das soluções Smart City. Portanto, o ecossistema e a maneira como nós conseguimos transformar uma cidade desde a iluminação até tudo o resto, o que nós costumamos dizer o Beyond Light, é efetivamente muito poderoso.
E a nossa plataforma, conforme vos disse, sendo feita aberta e operada e interoperável, tem efetivamente, se quiserem, 3 camadas, 3 layers que são muito importantes aqui. O primeiro é claramente este layer de hardware, sensores, atuadores, não tem que ser só sensores. Depois temos o layer ou a camada de comunicação, e aqui, conforme podem imaginar, há várias maneiras de comunicar, de colocar os sensores a comunicar. E depois, claro, uma plataforma na cloud que possa gerir, possa ter inteligência, possa usar Artificial Intelligence para nos dar ainda mais poder. E portanto, estes 3 layers que nós construímos são, efetivamente, foram feitos de maneira a que, usando os standards do mercado, usando as boas práticas, usando esta capacidade de ser interoperável, ficamos quase como se, para quem gosta de Legos, construímos um conjunto de peças de Legos que podemos montar todos os Legos e criar todo este sistema nosso, ou podemos usar peças de outros para efetivamente criar a solução correta para o cliente correto ou para a cidade correta. E na área da comunicação, também estamos a usar, se quiserem, tudo aquilo que está disponível hoje para, em cada caso, ter a melhor opção. Usando, por exemplo, umas redes mesh, que são redes em que os sensores podem falar entre eles, que é muito importante porque conseguimos desta maneira muito mais rapidamente distribuir a sensorização e estas things do IoT por mais sítios e que possam comunicar entre eles, e depois haver algum que efetivamente agregue esses dados e coloca na cloud. E depois para comunicar com a cloud 2G, 4G, 5G muito em breve, NB-IoT, Sigfox, LoRa. Portanto, todas estes meios de comunicação, todas estas redes de comunicação podem ser utilizadas para a plataforma. E depois, claro, tudo o que temos na cloud é usar, é uma cloud de Microsoft, mas é uma cloud que está pensada para também lidar com um dos desafios grandes do IoT, que é volume de dados. E, portanto, se pensarem que eu tenho numa cidade 1 milhão de sensores, e não é muito, e cada 1 milhão de sensores envia uma mensagem de 5 em 5 segundos, já estão a imaginar qual é o volume de dados. Só para terem uma ideia, hoje em dia, nós recebemos por dia, na plataforma de controle só de iluminação, mais de 3, 4 milhões de mensagens por dia para serem tratadas, que são depois multiplicadas em outras. Portanto, esta capacidade na cloud de ser escalável e de poder mexer rapidamente é muito importante. Algo aqui, este ponto aqui na cloud, que eu também quero referir rapidamente, é que a cloud tem que ser segura. E, portanto, todas estas plataformas IoT devem ser desenhadas no ponto de partida como seguras, e também as empresas que trabalham nesta área têm que ser, por exemplo, certificadas na ISO 27001 para garantir que efetivamente os dados que são recolhidos, que muitas vezes são sensíveis, estão seguros e são tratados da maneira que devem ser na cloud ou onde quer que seja. As redes e toda a plataforma, então, tem que ser preparada para ser wireless, tem que ser fácil de instalar, segura, conforme eu vos disse, o reliable, a capacidade de ser resiliente e de suportar ou de tratar milhões e milhões de dados, e tem que ser interoperável e provada, tem que funcionar e tem que garantir que, quando eu digo a uma cidade que eu vou saber se, por exemplo, com sensores de inundação, que as águas estão a subir, por exemplo, em Amsterdão, eu tenho que garantir que esta plataforma me vai informar sempre que isso acontecer. Não pode haver a vez que vai falhar. E, portanto, esta capacidade de criar soluções que são mesmo proven and reliable, portanto, resilientes e que eu possa confiar, são muito importantes. E, portanto, desde as coisas, à conexão, ao processamento de dados e gestão, e depois toda a capacidade de controlar e falar novamente com os devices que estão no terreno para atuar e para tomar decisões, é este ecossistema que é preciso montar e que depois cada vez mais, especialmente na área do processamento de dados, e também vamos ouvir falar mais disso hoje, soluções de segurança ou de capacidade de armazenar os dados de uma maneira distribuída, por exemplo, com blockchain,
e, por exemplo, na gestão de assets dentro de uma cidade, são soluções que podem ser muito importantes para as cidades e para quem delas usufrui, porque de facto vai ter segurança, vai ter veracidade nos dados, que de facto é aquilo que mais precisamos. A nossa plataforma na cloud, só para vos fazer uma menção, lançamos há muito pouco tempo a terceira geração, neste caso a quarta geração já de plataformas cloud, é a nossa Excedra. De facto tem esta capacidade de, muito simples, conectar dados, não só luminárias, mas outros sensores, controlar e automatizar. E de facto uma solução da IoT é mesmo isto, conectar, controlar e automatizar. Nós queremos efetivamente levar a luz muito mais além. Uma luminária e um ponto de luz que vos ilumina na estrada não é apenas um ponto de luz que liga e que desliga consoante a hora do dia, pode e deve ser mais do que isso, mas também ir mais além, porque esta plataforma pode perfeitamente usar dados e informação de outros sensores para tratar. Deixa-nos dar um exemplo simples de como nós controlamos a luz. Portanto, a luz é controlada, a iluminação que vocês veem na rua é controlada pela fotocélula, portanto, saber se está dia, se está de noite, mas depois também, dependendo da utilização da própria estrada ou da própria localização, pode ter regras diferentes. E pode ter regras que são definidas ou até regras que são adaptáveis e inteligentes, tendo em conta a informação que temos no momento. Se eu sei que naquela estrada, àquela hora, não tenho carros a passar, porque não há movimento, porque já são 2 da manhã, eu posso baixar o nível de iluminação, com isso poupo energia, aumenta a sustentabilidade, e de facto estou sempre, a cada momento, a trazer a melhor solução e a melhor luz, a luz mais inteligente para as pessoas. Portanto, na área do controle de iluminação, há muita coisa que pode ser feita e que já está a ser feita, e estou-vos a dar só um pequeno exemplo, mas também na área do para lá da iluminação. Esta coluna que estão a ver aqui do lado esquerdo é o nosso shuffle, é uma coluna de luz, mas não só de luz inteligente, que de facto permite, por exemplo, carregar carros elétricos ou outros veículos elétricos. E, portanto, todo este sistema, este shuffle no fim do dia é uma peça do IoT, porque nós depois acrescentamos a plataforma na cloud que permite controlar e que permite gerir toda esta distribuição. E o último exemplo que vos quero partilhar é como é que um sistema de luz pode controlar a gestão do lixo nas ruas de uma cidade. E de facto podemos, porque nós podemos colocar sensores dentro dos caixotes do lixo que comunicam com a iluminação, com a luminária, e a luminária coloca a informação na cloud. Portanto, toda esta abordagem com o backbone de iluminação de facto, torna-se muito mais simples e, portanto, o que nós estamos a ver dos nossos clientes, conforme eu vos disse, cidades por todo o mundo, cada vez mais esta oportunidade de criar soluções inteligentes é muito mais interessante e muito mais valiosa, até mesmo a nível de poupança e de uma melhor gestão da cidade. E, portanto, aquilo que para terminar, aquilo que nós queremos é fazer mesmo isso, usando uma solução da IoT inteligente, precisamos levar mais além o controle da iluminação, mas também irmos mais além da iluminação com a implementação de soluções de IoT para cidades inteligentes. E esta é a nossa visão, com que termino, que basicamente é aquilo que a Schroeder se propõe fazer nestes próximos anos, que é ser a referência no mundo das Smart Cities, de sistemas inteligentes, abertos e interoperáveis de controlo, de iluminação e não só, de maneira a impactar a vida das pessoas. Se com estes 2 ou 3 exemplos vocês conseguem perceber o que podemos fazer com o IoT nas cidades, eu diria que vamos conseguir garantidamente ir ainda mais além dos nossos sonhos nos próximos anos, porque a plataforma está pronta e agora são os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos desafios e os desafios dos nossos clientes que vão guiar esta inovação e este caminho. E é isto que eu queria partilhar convosco. Espero que vos tenha despertado aqui um bocadinho esta visão interessante de como a iluminação pode ser o backbone de uma solução da IoT para cidades e para organizações que gerem a iluminação e não só dentro de uma cidade. Ramón? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Vamos a dar... Y bueno, y que se cumplan vuestros sueños, ¿no? Como por ahí, y los de todos nosotros también, ya de paso, puestos a pedir. Muchas gracias, obrigado. Damos paso ahora al siguiente ponente, Antonino Comesaña,
Por favor, Antonino, ya haces las labores de presentación. Conectas sonido. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, sin más retraso, empiezo con la presentación. Vale, bueno, nosotros a diferencia de Pedro, en Bifoblo somos una empresa que en tiempo llevamos 3 añitos. O sea, contra los 100 de Redder quedamos un poco para atrás, ¿no? Somos una pequeña startup, bueno, que nacimos con el afán de intentar la implementación en procesos empresariales de tecnología blockchain, ¿vale? donde la tecnología les aportase ventajas, ¿no? Conocemos muy la tecnología blockchain y no siempre es aplicable, pero hay veces que, según el caso de uso, aporta grandes ventajas en las empresas en procesos, ¿no? Y ese es nuestro afán con el que nacimos ya ahora hace 3 años, ¿no? Pero claro, me estaréis diciendo, pero bueno, esta charla no tiene nada que ver con blockchain, hoy no toca, otro día tocará, pero hoy no toca, ¿no? Entonces, ¿por qué me estás hablando de esto, no? Porque fijaos que nuestros proyectos, yo diría que casi el 80% de todos los proyectos que hemos desarrollado y hemos ayudado en su desarrollo, tienen de alguna manera dispositivos IoT. Porque ahora miraréis un poco que hacen IoT y blockchain hacen un muy buen matrimonio. En la mayoría de los procesos se ayudan mutuamente a escalar. Vale. Entonces, ya antes que lo visteis en la diapositiva de Pedro, o sea, ya visteis que al final lo que se pretendía eran redes distribuidas, ¿no? Como el esquema del final. Entonces, os voy a explicar muy brevemente con 2 minutos un poco el concepto de blockchain para que entendáis cómo puede encajar cuando empecemos los casos de uso, cómo encaja con IoT, ¿no? Bueno, entender que blockchain nació en el año 2009 con Bitcoin, el famoso Bitcoin, ¿no? Y las tecnologías de Bitcoin genera redes distribuidas, genera redes peer-to-peer, ¿no? Que al final es lo que se pretende, es la arquitectura perfecta en los dispositivos IoT, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona blockchain, ¿no? En 4 líneas. Vale, pensar en distintos nodos que están interconectados, ¿no? Pues estos distintos nodos, que hay un hecho que se actualiza, todos actualizan, con lo cual todos al final conviven de una misma verdad, ¿no? Imaginaos que yo mando una mercancía pues de África a Portugal, ¿no? Pues imaginaos que en cada puerto donde va pasando, el estado de esa mercancía se vaya actualizando y que todos los nodos, el punto en el que está esa mercancía, ¿no? Entonces, nadie cuestionaría cuál es la verdad, porque la verdad es clara. Todos tendríamos un estado de la realidad de esa mercancía. Y una cosa importante en blockchain, que cada estado nuevo de la mercancía es certificado por distintos actores que definimos previamente y esa información es inmutable. Podemos añadirle información, pero no modificarla, ¿no? Eso lo que permite es certificar y crear una trazabilidad de los procesos, ¿no? Entonces, esto ahora miraremos un poco, que otorga muchas ventajas en ciertos proyectos de IoT. Además, os hago otro concepto para que así entendáis un poquito más lo que os voy a explicar en los casos de uso. Es un concepto que no es nuevo, no es de blockchain, pero bueno, que es donde cogió su máxima esplendor, que son los smart contracts, ¿no? Los smart contracts no es más que un código que tiene unos condicionantes que marcamos previamente y cuando se cumplen se ejecutan, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imaginaros que un transportista y un cliente, imagina que es algo que tiene que mantener o sí una cadena de frío, una temperatura exacta, ¿no? Imaginaos que no puede superar, a lo mejor en la cadena, los 15 grados, ¿no? Pues con un smart contract podríamos, si hay sensorización y hay dispositivos IoT, ¿no? Podríamos marcar que si durante el transporte se cumplen las características que hemos dicho y los sensores ratifican que se ha mantenido la temperatura que hemos predefinido previamente, pues al acabar de entregarse la mercancía, se libere el precio pactado y se pague al transportista, ¿no? Lo importante del smart contract es que al estar metido en una blockchain, cuando tú lo firmas, las dos partes lo firman,
nadie lo puede modificar después, es inmutable. Y eso da muchas garantías, porque tú sabes al final, cuando se ha subido, que nadie lo puede cambiar. Si se cumplen las condiciones que hemos predefinido, se ejecuta, se paga al transportista, y si se rompe la cadena de frío, pues no se le paga al transportista. O pactamos una indemnización o la cantidad que queramos, ¿no? Vale. Pues mirar, ¿en qué mejora blockchain IoT? Vale. Primero la interoperabilidad, porque al final de hoy hay muchas plataformas de IoT donde tú tienes tus paneles y donde vas colgando toda tu información, pero estas plataformas no se comunican. Vale. Por arquitectura de blockchain, como hay muchísimos proyectos que al final cuelgan sobre una blockchain, la interconexión de proyectos es natural, ¿no? Con lo cual, en el futuro, esta tecnología permitirá que las distintas plataformas de IoT pues cuelgan en una blockchain y que se puedan comunicar entre ellas, ¿no? Después, una cosa importantísima que comentó antes Pedro, ¿no? Es aportar una mayor capa de seguridad. Porque pensá que toda la información que se mete en blockchain va certificada y va cifrada. Pero aparte de eso, hay también una gran problemática muchas veces con los dispositivos de IoT, que es las actualizaciones de los dispositivos, ¿no? Porque eso al final puede dar problemas de seguridad, intrusismo, mil cosas, ¿no? Al final, con este smart contract que te os comentaba, los aparatos pueden actualizarse con unas características que yo tengo predefinida y que nadie más puede acceder, ¿vale? Eso te da una capa segura de las actualizaciones de los dispositivos. Después, trazabilidad y veracidad, como os dije antes, cuando interesan dispositivos IoT que esa información o sea trazable, Internet, blockchain te lo aporta. Y después esa veracidad, porque al final, como tú sabes que esa información no se puede inmutar, en el momento que el sensor la cuelga, tú sabes que después, por si pasa algo malo, como mejor no interesa, nadie puede modificar esa información. Vale. Y después, interacciones automáticas. Esto, pensad que de estas ventajas, la que más se está utilizando hoy en día es la de seguridad, trazabilidad y veracidad, y después las interacciones automáticas y la interoperabilidad son cosas que van a ayudar al IoT en el medio y largo plazo, ¿no? Pero las interacciones automáticas lo vais a entender. Cuando tienes este concepto que os dije yo de smart contract y la blockchain corriendo por detrás, ponemos el ejemplo típico, mítico de IoT, que es el coche autónomo, ¿no? Pensad que en un futuro no muy lejano, 5, 10, 15 años, los coches serán autónomos, ¿no? Entonces, una manera en la que pueden funcionar es, imaginaros, tú quieres participar en un negocio de un coche autónomo. Pues esa posesión de ese coche autónomo se puede tokenizar. O sea, la puede comprar distinta gente. Pues uno compra un 10%, otro un 20%, un 50%, hasta completar el 100%, ¿no? Entonces, ese coche funciona autónomamente. Cuando recoge a un cliente, pues se conecta con la billetera del cliente y gestiona el cobro. Vale. Este coche, cuando necesita conectarse a una fuente de electricidad, se genera con un punto de electricidad y con esa billetera paga. Cuando tiene que hacer un mantenimiento, pide cita con el taller y automáticamente va al mantenimiento y paga el mantenimiento. Cuando tiene que pagar los impuestos, pues se marca y se liberan los impuestos. Y después de todo esto llega a final de mes y el porcentaje que tengamos del beneficio de ese taxi se reparte entre los accionistas. Esas son interacciones automáticas. Veis que los dispositivos IoT están interactuando unos con otros sin humanos por el medio. Permite esa capacidad del smart contract y la poder hablar entre sí los propios dispositivos. Y esto, lógicamente, hay pequeños proyectos que están haciendo a corto plazo, pero esto a medio y largo plazo va a revolucionar la parte social y empresarial tal como la conocemos. Vale. Pues ahora os empiezo a contar algunos casos de uso donde se ve este matrimonio que os comentaba antes. En algunos de ellos hemos participado nosotros y otros los he puesto porque creo que ilustra muy bien, vale muy bien como casos de uso, ¿no? Perdón. Bien. El primero es es Navnaval. Esta es una startup, un proyecto que entró en una aceleradora aquí en Galicia, que son muy conocidos, que son de Vía Galicia, que tienen mucha potencia porque están con la zona franca y participa también la Xunta. Que al final, ¿en qué consistía? Pensar que los barcos
ITVs como los coches, o sea, las inspecciones de vehículos técnicas. Cada cierto tiempo tienen que parar porque tienen que hacer unas inspecciones, por seguridad, porque la propia aseguradora te lo pide, ¿no? Y pensar que cuando se para este barco, si conocéis un poco lo que es el coste que tiene asociado el parar uno de estos barcos, es que es un coste inmenso. O sea, que un barco de estos esté parado 4 o 5 días por una certificación, al armador le cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende con esta startup? Pues con drones lo que conseguimos es agilizar muchísimo este proceso de inspección. Directamente volando desde fuera, midiendo grosores de casco, volando por dentro, todo lo que el certificador tiene que hacer manualmente, te lo puede hacer el dron. Y esto al final, en paradas y reducción de costes, estamos hablando que reduce entre un 70 y un 80% el coste de la parada del barco. Vale. ¿Dónde entra IoT y dónde aporta la ventaja blockchain en este caso? Pues es que en la propia certificación, todos esos datos que el dron va haciendo, al final quedan metidos en una blockchain con un sello de tiempo y cualquiera puede saber que el barco estaba en ese estado y con esas características que los dispositivos marcaron con un sello de tiempo. ¿Vale? Porque un dron, si no, el dato que te coge es un dato digital que puede ser fácilmente manipulable. O sea, la cámara puede poner lo que le dé la gana. Pero si esto lo pones con un sello de tiempo, tú sabes que ese dato nadie más lo puede tocar, queda inmutable. Y te vale como garantía hacia otro de que será el estado del barco así. En el futuro, tengo clarísimo que simplemente esta prueba criptográfica valdrá como prueba. A día de hoy, legislativamente, intentando hacer, pero al final el certificador tiene que firmar. Vale, pero en el futuro tengo clarísimo que tecnológicamente se va a imponer. Vale. Pues es un proyecto en el que participamos en esta empresa y junto a otra de drones que se llama Drone Service, que al final, aparte de este, también utiliza tecnología blockchain en el sentido de que al final, cuando un cliente necesita, cuando hacen una inspección de una nave o de lo que requieran que vuele el dron, cuando quien te lo quiere, porque es importante ese sello de tiempo, pues se le puede dar también. Después, este caso de uso me gusta mucho, pues sobre todo por la parte medioambiental, está implementado por el Ibelium en su filial de Rusia, y lo que tienen son distintos dispositivos que van midiendo pues, distintas variables del agua para medir contaminación, y esta información complementada también con drones que tienen volando alrededor, va complementando, va dando una relación de datos que te permite saber cómo de contaminada está el agua, si hay un vertido, fácilmente trazar quién ha podido ser el responsable, y toda esta información la estamos volcando en blockchain, por lo dicho, para tener esta inmutabilidad y poner trazabilidad de los datos por si hay alguna incidencia. Además de ellos, en su modelo de negocio, con Robonomic, al final también lo que les permite es que a terceros, si quieren acceder a los datos o hasta los drones, por una tokenización que se puede hacer de los servicios, pueden también acceder a ellos, ¿no? Es un buen ejemplo que estamos viendo de este matrimonio que os comentaba antes. Después, también donde se puede usar, y creo que tiene muchísimo potencial, esto es lo que se pierde anualmente, lo que se tiene estimado que se pierde anualmente, ¿no? Por segmentos, desde el farmacéutico, electrónica, ropa, moda y todo, ¿no? Pensar que al final, quien quiere ir a un mercadillo, pensará que se compra un bolso de Louis Vuitton por 40 euros y alguien se lo venderá. Eso está clarísimo que seguirá funcionando, ¿no? Pero lo que te permite la tecnología hoy en día es que quien se quiera comprar un bolso de Louis Vuitton, que tenga garantías de que es totalmente legítimo, que es legal y que no es una falsificación, ¿no? Hoy en día hay tecnología de sobra para hacerla. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de Bonafi. Hay muchos, ¿no? Muchas veces cojo un caso de uso porque sé que más y estoy más documentado, muchos de ellos, ¿no? Para distintos proyectos en los que he participado. Y este, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? ¿Qué hacen? En los procesos de fabricación ponen un chip con tecnología NFC, ¿no? Que lo que le permite es continuamente, en los distintos pasos en la cadena que van pasando, se va actualizando el estado. Se comunica con un software que está interconectado con lo que digo, con tecnología de blockchain, para dar esa trazabilidad y esa certificación del dato, y cada estado nuevo que se va haciendo, que se va añadiendo, se comparte con la aplicación. Al final el cliente, cuando compra el bolso, puede tener garantía
de que eso es totalmente legítimo y puede ver también en la aplicación todos los pasos que ha sufrido el producto, ¿no? Y ya más, en proyectos que se están hablando y ya más a medio largo plazo, esto al final lo que permitirá también entre particulares es crear marketplace entre particulares. Hoy en día, por ejemplo, sobre todo en el mercado de lujo, cuando alguien quiere vender un producto de lujo, se tiene que fiar o llevarlo a gente muy especial que es capaz de analizar si el producto es legal o no es legal. Pero en el futuro, con esta tecnología, el que vende el producto, el bolso de Louis Vuitton, dentro de 2 o 3 años, porque a lo mejor se pasa de moda, puede darle garantías al segundo comprador de que el producto es legal, ¿no? Y de una manera de tokenización pasar esa propiedad suya al segundo propietario, ¿no? Es lo que os comentaba yo, es como un sumar más a los proyectos, ¿no? Que es muchas veces lo que se está intentando buscar. Generalmente los proyectos que yo veo tienen tecnologías cruzadas. Antes, por ejemplo, lo comentaba antes Pedro. Ellos también comentaron algo de blockchain, comentaron de inteligencia artificial, porque al final para la escalabilidad y los proyectos no puedes utilizar tecnologías aisladas. Tienes que buscar la interconectividad entre otras tecnologías. Y ves estos proyectos como al final cuando escalan, cogen unas de otras. Después, por ejemplo, Buenatrack es también una startup que me gusta mucho, porque al final es el ejemplo que os puse antes de la cadena de frío, lo están intentando implementar en el sector del transporte, ¿no? Pues lo que están buscando es eso, que al final, cuando el cliente firme unas condiciones, esas condiciones con un smart contract son inmutables, y si dan las condiciones de punto de origen y de partida, por distintas sensorizaciones que tienen en el proceso, si se cumplen, se ejecuta el contrato y se resuelve. ¿Vale? Ese tipo de cosas, por ejemplo, lo comento a la hora de la cadena de frío, pero no hay procesos de trazabilidad. Y por eso es tan importante lo de IoT, porque nosotros, por ejemplo, la empresa hacemos muchos proyectos de trazabilidad, pero de verdad donde tienen sentido es cuando hay un gran proceso de automatización y dispositivos IoT que suministran los datos. Cuando se elimina el factor humano, porque el factor humano puede estar siempre dado a errores o a intereses. Por ejemplo, blockchain te garantiza que el dato no se puede inmutar, pero no te garantiza que el dato sea real. Con un sensor, si el sensor está calibrado y está bien, nadie cuestiona el dato. ¿Vale? Por eso, al final, siempre hay este matrimonio, porque hasta muchas veces cuando estamos implementándolo, hasta recomendamos a los clientes esta automatización y la utilización de dispositivos IoT para que el proyecto gane envergadura y credibilidad, lógicamente, que no quede una mera cuestión de marketing. Después, otro caso de uso en el que hemos participado es, por ejemplo, participando con Sesol, ¿no? Sesol es una empresa que utiliza... A ver, Sesol es una empresa aquí de Vigo que me encanta porque es el ejemplo del paradigma que os dije antes. Dominan tecnologías desde Internet of Things, blockchain, inteligencia artificial, Big Data, porque lo que se encargan es dispositivos que ayudaban a los coches autónomos, ¿no? A la interconexión, a los datos que gestionaban, algoritmos de comprensión para poderlos compartir, ¿vale? O sea, ahora, por ejemplo, tiene un software de detección de peatones, o sea, son partes de software, estas partes que comentaba antes Pedro, que se enlazan en proyectos más grandes para poder hacer, de verdad, en un futuro, coches autónomos, ¿no? Entonces, es lo que os digo yo, es esta vertebración de distintas tecnologías. Y es una empresa que para mí es un ejemplo de esta vertebración de estas 4 que os comentaba antes, ¿no? Bueno, yo ante todo lo quise hacer bastante breve la presentación, porque yo creo que al final, yo creo que donde podemos más, tanto Pedro como yo, aportar más valor es en vuestras preguntas, ¿no? Que con nuestras experiencias podemos aclarar las dudas que tengáis. Y bueno, os comparto aquí mis datos para lo que queráis, si os queda alguna duda que no podamos resolver o lo que veáis conveniente. Bueno, gracias a todos y esperando impaciente las preguntas. Ok, muchas gracias Antonino, muchas gracias Pedro Pinto también. Y entonces, si os parece, comenzaremos con las preguntas. En este caso tienes ahí a mano Pedro Enríquez, Inés, porque yo no estoy viendo ahora aquí el chat. Entonces, si vamos dando paso a preguntas,
o nos pasáis o las hacemos directamente desde ahí. Pedro, como veas, Pedro Castro. Portanto, podem escrever lá as perguntas no chat. Portanto, podem escrever as perguntas no chat que tenham para colocar aos oradores. Portanto, a temática de hoje sobre IoT e sobre blockchain. Portanto, curiosidades que tenham, dúvidas, questões que tenham ficado sobre a apresentação. Vale, aquí lanzan una pregunta de cuál sería el típico usuario, ¿no?, de IoT y si hay algún cliente típico, ¿no? Un poco creo que va para los dos. Muy brevemente, si queréis, por lo que ya habéis comentado, ¿no? Yo aquí casi me anticipo a decir que hay algunos, pues como se habla ahora de ciudades inteligentes, es un gran caso, ¿no? Es una Smart City, lo engloba todo, ¿no? Entonces, y luego casos concretos, como ya habló un pouco máis Antonino, ¿no? Se os parece, por favor, podéis contestar, ambos. Sim, eu posso dar o meu ponto de vista rapidamente. Cada vez mais as grandes empresas que têm ou uma área grande para controlar, ou muitos produtos ou equipamentos para controlar, procuram soluções da IoT, porque de facto fazem o trabalho que uma solução da IoT com muitos sensores pode fazer o trabalho que seria necessário ser feito por muitas pessoas. Mas tudo aquilo que eu diria, quase tudo aquilo que vocês pensarem como desafio pode ser implementado com a IoT. Agricultura, saúde, a monitorização, basicamente estamos a dar a capacidade de melhor monitorizar e depois com a capacidade na cloud melhor tomar decisões. Portanto, quais são as empresas que procuram a IoT? Cidades, sim. Grandes indústrias, sim. Vemos muito grandes indústrias, grandes empresas, desde a cadeia de distribuição até grandes empresas, até lojas. Portanto, a sensorização está em todo lado e nós cada vez mais somos peças desta sensorização, com os nossos wearables, com tudo aquilo de informação que recolhemos e que colocamos na cloud. Mas no fim do dia, o cliente final é cada um de nós, porque tudo isto que é feito na área do IoT é para depois dar às pessoas melhores soluções, melhor informação para a tomada de decisão. E de facto o IoT é cada vez mais se quiserem, um motor da evolução humana e da evolução não só humana, mas de tudo. Portanto, também pode ser smart cows, em que temos IoT nas pernas das vacas para saber quando as vacas estão em altura de melhor para a reprodução. Portanto, tudo aquilo que vocês pensarem como um desafio ou muitos dos casos podem ser implementados com soluções da IoT. Antonino? Sí, Antonino, ¿puedes aportar algo más? Tienes el sonido. ¿Conecta el sonido? Ahora. Estaba desconectado, por eso. Nada. Totalmente de acuerdo con Pedro. A ver, al final esas tecnologías al principio, en las cabezas tractoras son las grandes empresas, siempre pasa lo mismo. Pero al final, conforme la tecnología también se va abaratando, el conocimiento se va implementando, los procesos se vuelven mucho más baratos. Nosotros cuando asesoramos a empresas sobre todo nosotros como final nuestra base es blockchain, y blockchain muchas veces son consorcios colaborativos, en el que imaginaros un consorcio conservero, agrícola, quiere ver cómo funciona blockchain y los proyectos generalmente lleva IoT. Al final hay distintos actores de muchos pesos. Hay empresas que facturan desde 1.000 millones y actores que participan que facturan 20, 40, 50. Que al final ellos ven la ventaja global muchas veces en su propio sector. Entonces al final la tecnología es el coste de desarrollo
y la ventaja y la eficiencia que te aportan tus procesos. Muchas veces se puede calcular muy exacta, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa que tú al final sabes que esta tecnología en tus procesos te va a ahorrar 10, un 20, un 30, un 40%, te sale a cuenta. O sea, hay veces que no, que por tu estructura, por el coste de envergadura del proyecto, pues no tiene sentido, ¿no? Pero cada vez es más fácil a empresas de menor dimensión que les salga más a cuenta. Y además en Galicia contamos con una idiosincrasia particular, que es el apoyo del IGAPE, y muchos proyectos en los que hemos colaborado, pues del desarrollo total, un importe muy importante, corre con fondos públicos, ¿no? No tiene que directamente tirar la empresa privada, ¿no? Y eso ayuda mucho al desarrollo de esas tecnologías. Muchas veces al revés, hay dinero público para el desarrollo de estas tecnologías y las propias empresas no saben las ventajas que les aportan para poder utilizar esa tecnología en su propio negocio. Y esas ayudas muchas veces quedan desiertas. Entonces, respondiendo a lo que decía la persona, creo que cada vez a empresas de menor tamaño les puede interesar este tipo de ventajas. Siempre, lógicamente, hay que analizar caso por caso, porque hay veces que tiene mucho sentido y hay veces que no, pero que cada vez es más fácil que a empresas de menor dimensión le pueda intentar implementar tecnologías en IoT. Lo claro es que al final esto es como una ley de mercado. Si el pequeño al final hay una ventaja en su sector que le aporta IoT y él no entra y el grande lo hace, a la larga el grande lo va a sacar del mercado. Porque al final son ventajas muchas veces que no pueden superar, ¿no? Entonces, por suerte lo he dicho, que a veces es más fácil implementar a pequeños actores. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Bueno, y una explicación, no más que una pregunta, es una explicación que habla de Aveiro, que tiene un programa de Steam City, en la que hay una serie de desafíos, ¿no? de 5G, de 5G, para mejorar el hardware, reduciendo cuestiones como la latencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va en función también de la implantación, aquí también en Galicia, a nivel nacional, en otros países está desarrollando 5G. Me consta que incluso en los países nórdicos pues hay algún colega que están ya experimentando, o al menos haciendo algunas pruebas con 6G, ¿vale? Con lo cual todo esto va muy rápido, muy rápido, con lo cual a veces ya se está probando algo cuando se está empezando a implementar una tecnología que ya casi nace obsoleta, ¿no? Repito, entonces como pregunta alguien nos decía ¿qué es lo que encuentran como mayor desafío que veis vosotros para la IoT? Si la integración, la autonomía o la seguridad. Bem, é uma excelente pergunta. Eu diria que hoje em dia o grande desafio ainda é o primeiro passo. Isto é, quem quer que seja, uma cidade ou uma empresa, tomar a decisão de implementar. Porque o IoT é também um projeto de escala. E, portanto, tipicamente não estamos a falar de 50 equipamentos, ou podemos começar, mas depois há um conjunto grande de equipamentos e, portanto, há sempre muito investimento. E o que nós vemos hoje em dia, ou os grandes desafios, se quiserem há 2, 3 anos, era energia, ou como é que nós íamos carregar todos estes devices, quando os queremos baratos e com pouco consumo, mas que depois têm sempre uma bateria ou precisam sempre de energia. Depois, como é que iríamos fazer a comunicação e a segurança? E nós já vimos, num passado não muito recente, ou não muito longínquo, um conjunto já de ataques de porradeiras, de frigoríficos, que já eram conectados e por causa disso fizeram ataques de DDoS a servidores. E, portanto, a segurança é efetivamente também um ponto muito importante. Mas eu diria que é tomar o primeiro passo, é ver as empresas, porque depois de tomarem o primeiro passo, as empresas começam a ver o valor. E a inovação é sempre isto, mas eu queria saber qual é o histórico de sucesso. E às vezes eu digo, a inovação estamos a começar, portanto eu não tenho muito histórico para lhe contar. Portanto, o primeiro passo é importante. Depois, energia, comunicação, segurança, são desafios, mas que cada vez mais, e conforme eu comecei, nós temos hoje nas nossas mãos tecnologia que todas as outras gerações no passado não tiveram. E, portanto, já não há desculpas para não fazer.
mas às vezes é preciso mostrar que é possível fazer para que quem toma decisões dê esse passo em frente. Nada, casi palabra por palabra lo que dice Pedro. O sea, al final el mayor problema es la parte, claro, en la tecnología, sobre todo en esas tecnologías, no hay certezas. Tú hablas con políticos, hablas con empresas y quieren garantías, ¿no? Y es lo que he dicho, a veces aquí hay que dar un salto de fe, porque muchas veces es peor no estar que estar y equivocarte, ¿no? Pero hay que estar, ¿no? Entonces la gente tiene que tener claras las ventajas que le va a aportar en el medio y largo plazo. Porque al final es lo dicho, sí, va a haber problemas, ¿no? Sobre todo los que más nos encontramos al principio y que muchas veces más los frenos en los proyectos que tira más a gente atrás, es la parte de seguridad, ¿no? Pero cada vez los problemas van surgiendo, pero cada vez se van solucionando. Entonces, al final, lo importante es tener actores que tengan claro que esto le aporta unas ventajas en su negocio o a nivel institucional, a nivel social, y que corran en la aventura. Porque como sociedad lo necesitamos, porque otras partes lo están haciendo y al final esto, quien domine este tipo de tecnologías, es el siglo XXI va a ser de él. Entonces, tanto nuestros políticos como nuestras empresas tienen que entender que ellos no es una cuestión opcional, es una cuestión de supervivencia, ¿vale? Porque al final, si no como sociedad, muy, muy mal nos va a ir. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Y a partir de ahí sí que va a haber dificultades, pero entre todos se pueden vencer. Pero a día de hoy, si me preguntas de todas las que hay, la que más nos tira atrás con los proyectos y donde vemos muchas veces más dificultades es en la parte de seguridad, ¿no? Sobre todo porque hay mucho dispositivo, claro, la parte de hardware no la controlas. Yo sobre todo lo hablo porque muchos de nuestros clientes tienen dispositivos que traen de China, el hardware no está totalmente certificado y hay agujeros, ¿no? Dicho eso, es subsanable con la intención de que al final tú tienes que estar en esta batalla porque es el futuro, como empresa o como sociedad. Y yo creo que en eso hay que tenemos que darnos conciencia a todos. Y por desgracia esto que ha pasado ahora con el COVID, yo creo que si podemos sacar algo positivo es que nos tienen que dar cuenta que al final a lo mejor una realidad que mirábamos a lo mejor a 5 o 10 años, nos damos cuenta que está aquí. Y quien no esté aquí va a quedarse fuera. Y eso va a ser una pobreza para todos, para las empresas y para la sociedad. Entonces, por eso digo yo, hay que vencer esos miedos e tirar para adelante. Antonino, deixa-me só ligar um ponto ao que falaste e puxo uma pergunta que o Paulo Silva colocou, que só enviou para mim, mas eu partilho com todos. O Paulo Silva está a perguntar em relação à parte da segurança, e eu falei da ISO 27001, por exemplo, se este tipo de certificações são requisitos obrigatórios atualmente. E eu diria que cada vez mais se vê, especialmente quando é para implementação com organismos públicos, cada vez mais é um requisito obrigatório para podermos concorrer. Mas eu diria que mais do que um requisito obrigatório para concorrer, este cuidado com a segurança, e conforme o Antonino dizia, deve ser um requisito obrigatório para quem faz. Porque quem fizer sem garantir que cobre a maior parte dos potenciais riscos, eu diria que é impossível cobrir tudo. Há sempre, infelizmente, ou não, porque também nos faz evoluir, infelizmente há sempre alguém que consegue encontrar algo para quebrar a segurança ou para pelo menos impactar aquilo que fazemos. Mas de facto a solução da IoT, eu disse isso do início, deve ser pensada por conceito. Quando se começa a desenhar, segurança tem que lá estar. Não pode ser depois de ter feito tudo, agora vamos pôr um nível de segurança. Já não é possível. E portanto, respondendo, a ISO 27001 é cada vez mais um requisito, é cada vez mais um pedido que nos fazem, não é obrigatório, mas tudo aquilo, as regras, as boas regras e as boas práticas de segurança, eu diria que tem que ser obrigatórias para quem quer fazer uma solução da IoT. Claro, está clarísimo. Lo que pasa es que muchas veces, yo te lo comento en mi opinión personal, claro, porque hay pymes muy pequeñas. Y al final, claro, las grandes sí tienen procesos y tienen certificaciones de todo y te dan unas garantías de implementarlo, ¿no? Pero muchas veces las pequeñas que nos encontramos nosotros, lo que dices tú, por donde menos te lo esperas te entra. O sea, sí, claro, pues que tú no tienen esos procesos que tienen otras que tienen muy claros. Y todos sabemos que la seguridad al 100% no existe. Pero si subes los procesos y tienes lo que tienes que hacer, desde luego, como digo yo, a los malos lo pones muy, muy, muy difícil. O sea, hay veces que empresas, sobre todo de un tamaño muy pequeño, pues, claro, eso lo descuidan, ¿no? Van al precio con el dispositivo y no cumplen los procedimientos que debían de cumplir
y pues claro, pasa lo que pasa, ya me entiendes, pero bueno, eso es cultura, poco a poco todo se irá mejorando. Vale, para ir ya rematando, que ya estamos en tiempo, y si hay alguna pregunta así rápida, urgente más, si no, bueno, relacionada con esta que estabais comentando, también para las empresas de desarrollo, ¿no? Las empresas que implementan también como todo el tema de seguridad, o sea, cómo se acredita eso de cara al mercado, ¿no? O cómo ha unido que la empresa que compra, digamos, se asegure, ¿no? O sea, se implanten soluciones seguras y que estén debidamente también acreditadas, ¿no? O certificadas o reconocidas las propias empresas implementadoras, ¿no? Es un camino complejo, pero bueno, si tenéis algo que decir ahí, para ir ya rematando la sesión de preguntas y ya la clausura, si os parece algo que decir ahí como empresas de desarrollo. Comienzo yo si quieres, Pedro, y te dejo a ti el final. Vai, Al final, sí. lo que comentábamos, al final es como todo. La certificación lo que te permite es la estandarización, ¿no? De conocimientos y de procesos, que al final en esta industria se necesita. Desde todos los actores, desde el que lo implementa, desde el que fabrica el hardware y el que lo desarrolla. O sea, entonces, yo creo que son cosas que, lo que comentaban desde esta cultura, poco a poco se irá extendiendo más y más, ¿no? Pero bueno, está clarísimo que sí que es vital en distintos actores que tengan, que hablen el mismo idioma, sobre todo en la parte de seguridad. Sim, e eu até deixava uma pequena dica, um pequeno conselho para às vezes pequenas empresas que querem fazer soluções e têm esta questão da segurança. Podem fazer uma abordagem que é interessante e que vemos acontecer muitas vezes, que é eu vou fazer uma solução da IoT, sou uma empresa pequena, se calhar não tenho a 27.001, não tenho sequer dinheiro para fazer esse investimento à cabeça, mas se por acaso usarem soluções na cloud, como por exemplo do Azure ou da AWS, da Amazon, no fim do dia, pelo menos a parte da cloud, porque umas soluções Azure já têm um conjunto grande de segurança e de certificações, pelo menos aí já conseguem estar potencialmente mais seguras. O que eu nunca aconselho é, especialmente em empresas pequenas, não montem os servidores lá no vosso data center e não façam a solução ali. Façam uma solução cloud, usem plataformas cloud que existem, são tipicamente pagas as a service, portanto, o investimento inicial é até menor do que o investimento, por exemplo, com umas soluções de hardware que vão colocar no vosso data center, mas este tipo de abordagem vai-vos ajudar a fazer uma solução à partida já com um nível de segurança interessante. Obviamente não é tudo, ok? Mas é uma segurança já interessante e que vos permite começar desde logo a mostrar valor. E depois, claro, depois tem que vender esse valor e tem que extrair o valor do valor que trazem, mas de facto é muito importante esta capacidade, mesmo empresas pequenas, se querem fazer soluções da IoT, usem as plataformas que estão no mercado, que são seguras, são certificadas, têm um nível já de segurança bastante interessante e que vos deixa já também com um nível bastante interessante de segurança quando implementam soluções da IoT. Mas não façam de outra maneira, porque senão correm o risco de estar a colocar soluções que têm um risco muito elevado, podem ser atacadas e depois vai obviamente danificar a vossa credibilidade como empresas garantidamente no mercado. Ramon, Antonino, só mais um ponto, porque outra pergunta que eu posso ligar as duas, que é uma pergunta do Paulo Leite, que me pergunta como é que este mundo do IoT está a evoluir em Portugal, e que também é interessante, e depois também podemos ouvir da Galiza. E eu diria que, especialmente entidades públicas, e eu conheço as cidades em si, já vejo muito isso, mas outras entidades também, na área da agricultura, por exemplo, e na área da segurança, as soluções da IoT estão cada vez mais a ser mais utilizadas ou estão a investir mais, porque também o investimento começa a baixar por causa deste sistema da cloud, porque os próprios equipamentos são cada vez mais baratos e, portanto, há cada vez mais uma abertura. Portanto, é um mercado que se está a abrir, já há grandes players no mercado a trabalhar esta área, mas, especialmente, empresas criativas e inovadoras vão ter sempre espaço. Ok? E em relação aos dados abertos, que era a outra parte da pergunta, as cidades cada vez mais querem usar esses dados para depois abrir e faz todo sentido. E, portanto, especialmente nas cidades eu vejo isso, este esforço para o Open Data. Se bem que o Open Data também tem que ser gerido de uma maneira coerente para garantir que os dados que lá estão são verdadeiros e reliable.
E, portanto, Open Data sem controle começa a ser risky data, mas, de facto, é algo que nós vemos cada vez mais nas cidades. Y acabo por hoy. Antonino, por favor. Nada, solo para ya también yo acabar, nada, totalmente de acuerdo con lo que tú decías del cloud. Nosotros llevamos, cuando empezamos con blockchain, las implementaciones al principio eran imaginar lo que son distintas empresas con sistemas de hosting distintos, lo que es la integración con los sistemas de blockchain as a service y todo lo que te permite el sistema cloud. Es mucho más fácil estandarizar, es un coste variable y los procesos se abaratan muchísimo y se integra todo mucho más. Y aparte lo que dices tú, tienen una capa de seguridad que te dan ellos, que ya está. Esa parte del servidor te queda solucionada. Un poco también lo que dices tú, el estado de salud de IoT en Galicia, un poco lo que tú comentas. Casi todas las ciudades grandes gallegas tienen algún proyecto de Smart City, a mayor, menor nivel, mayor, menos desarrollado, más, menos marketing, pero casi todo está instalado en la parte del sector primario. O sea, agricultura, algo de pesca, algo se está intentando de buscar de trazabilidad con sensorización también, pero aquí, salvo grandes excepciones de empresas que tienen clarísimo que la innovación es su supervivencia, al final siempre están detrás de la parte pública. Si la parte pública no da fondos, no da dinero, ellos no van, ¿sabes? Entonces, al final siempre empuja un poco la parte pública, pero si no hay fondo, no hay dinero, ellos al final de motus propio, salvo raras excepciones, empresas en Galicia, no suelen dar el paso, Cuesta bastante. Nosotros, por ejemplo, en nuestra carga de clientes tenemos muchísima en el resto de España y en el extranjero. Aquí culturalmente cuesta mucho. Es nuestro trabajo de día a día, de evangelizar y luchar, pero bueno, poco a poco, como digo yo, vamos avanzando en la dirección correcta. Para rematar y enlazando, hay una última pregunta que había y que creo que quedó así como en el ambiente, que es si esto parece que el IoT está más desarrollado ahora mismo en grandes corporaciones, grandes empresas, multinacionales, administraciones y las pymes. ¿Qué pasa con las pequeñas y microempresas? Pues ahora creo que lo habéis resuelto, lo habéis ya contestado, ¿no? Que se puede escalar, es decir, hay soluciones suficientemente seguras y que no son barrera de entrada y que se puede ir poco a poco, con todas las garantías, escalando, creciendo e implementando proyectos de mayor envergadura a medida que hagan falta. También hay algunas, iniciativas desde el punto de vista público-privado, consorcios que se están creando, incluso grandes corporaciones que son tractoras, son empresas que tiran de las otras para que vayan implementando este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, quizás un poco... lo que nos gusta de esto es que quedan cosas en el tintero para próximas ocasiones, con lo cual, ahora por cuestiones de tiempo, Pedro Castro, por favor, si quieres apuntar ahora algo más y ya cerramos. Só queria então agradecer a presença do Pedro Pinto e do Antonino Comazana como oradores. Acho que foram muito interessantes os exemplos que deram das regiões e de diferentes áreas, diferentes aplicações. Mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra ao Ramón. Obrigado, muchas gracias a todos, a los asistentes, por supuesto a los ponentes, a ti, Pedro, a toda vuestra organización, Pedro Pinto, Antonino, y estamos a vuestra disposición y además con la intención de continuar este ciclo. Y cualquier duda que os surja, nos tenéis a todos en contacto para seguir avanzando y haciendo proyectos interesantes. Muchísimas gracias, obrigado, nos vemos muy pronto. Obrigado a todos, gracias. Obrigado. Até breve.